resultados. Por ejemplo, ¿qué cosa? Las condiciones del paciente y el laboratorio que pueden no ser las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me toman una prueba, voy a tener un valor, y si me la toman después de almuerzo, va a tener otro valor. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa, el colesterol, a uno le recomiendan que vaya en ayunas, hay veces entre 8 y 10 horas, y sale el valor, generalmente el valor más original que va a tener el organismo en condiciones basales, ¿no? Pero ¿qué pasa si, a pesar de que yo soy la misma persona, me toman la prueba después de que he almorzado? El valor ya no va a ser igual, por más que me tome la misma persona, lo reproduzcan de la misma manera, lo procesen de la misma forma, no voy a tener los mismos valores porque me están tomando en otro horario, que ya no he guardado la ayuna necesaria. Entonces, ahí se va a alterar la reproducibilidad, pero no porque la prueba sea mala, sino porque están variando las condiciones en el paciente. Igualmente en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio de repente comienza a descalibrarse un instrumento y no se han percatado, y también a pesar de que el proceso se sigue igual, ¿no? En el laboratorio no se va a cumplir porque hay un cierto problema en el laboratorio, ¿no? De la descalibración de algún instrumento, o alguna otra cosa que afecte, de repente el calor, o no ha estado bien refrigerada el reactivo. Son distintas cosas de las condiciones de laboratorio que pueden no ser las mismas y que van a afectar a que el resultado sea el mismo que se estaba obteniendo. La variabilidad interobservador. Por ejemplo, me pueden tomar a mí la muestra y la damos a 2 personas, una parte para cada persona para que lo procese, y el resultado no es el mismo. Entonces, de repente, una tiene una manera de procesar, otra de una manera distinta, y a pesar de que han seguido los mismos pasos, la capacitación o el tiempo o el detalle para alguna cosa hace que el resultado no sea similar. La intraobservador es la variación que tiene la misma persona. Por ejemplo, si la persona me toma a mí a las 6 de la mañana una prueba, pero sigue trabajando en el laboratorio y de repente a las 8 de la noche o 7 de la noche todavía tiene más muestras que procesar y le dicen que las termine para que no se queden para el día siguiente, entonces definitivamente la persona ya está agotada, y por más que sigue el mismo proceso, de repente algo falla y no va a tenerse los mismos resultados que si hubieran tenido en la mañana cuando comenzaba a trabajar. Esas son las variaciones intraobservador, o sea, de la misma persona. Interobservador son cuando son 2 personas y la otra son las condiciones del paciente. Esos factores pueden hacer que no se obtenga el mismo resultado que uno espera, ¿no? Cuando se desarrolla la prueba, cuando se procesa la prueba. Acá está lo del intervalo. Habíamos hablado de una distribución para los que no tienen la enfermedad y otra para los que la tienen. El intervalo de normal es lo que constituyen lo que es en los exámenes, cuando ustedes se toman, dice valores normales, rango de valores normales, ¿no? Y le dan de tal número a tal número, 2 números. Eso se llaman valores normales, pero no porque es normal el valor, sino porque se derivan de esa distribución estadística que es la distribución normal, o campana de Gauss porque tiene forma de una campana. ¿Qué significa el intervalo de lo normal? ¿Dónde están los valores normales? Dice, es el rango o intervalo de valores que se presentan en individuos considerados sanos, ¿no? Entonces, uno estudia una población de referencia y hace una medición de todos los valores, se ordenan y uno hace las mediciones para la campana, ¿no? Y la campana establece los valores para la construcción de la campana, y aquí se ponen los rangos, ¿no? De promedio más 2 desviaciones estándar, que va a ser el rango o intervalo de lo normal, ¿no? El intervalo, por eso dice, se basa en la distribución normal y comprende el 95 de los valores centrales, ¿no es cierto? Y corresponden al promedio y 2 desviaciones estándar para cada lado, menos 2 y más 2.
Esto es importante que se tome en cuenta, que es descriptivo y no diagnóstico. Justamente por eso de que trata de alguna manera de tener aquí a todos los sujetos que se consideran normales, pero no, hay veces había un triangulito que se escapaba, ¿se acuerdan esto? Acá, a pesar de que se tiene todo esto, en la parte de aquí donde hay un cruce que ya está entre lo que está enfermo y lo que está sano, hay ese triangulito. Por eso es que no debe ser diagnóstico hasta que no se estudie adecuadamente, ¿no? A la persona no se le puede dar el diagnóstico, poner un letrero de algo. Es descriptivo, pero desgraciadamente hoy en día utilizan todas estas pruebas como diagnósticos. Tú ya vienes con, por ejemplo, y lo peor es que los puntos de corte se van reduciendo. Cuando no reduce el punto de corte, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a encontrar más personas que están fuera de ese límite y van a considerarse que tienen la enfermedad. Antes, por ejemplo, los valores de glucosa estaban entre 80 y 120. Después, poco a poco, decían hasta 110 y ahora algunos dicen mejor que esté hasta 100. Pero el no es, hay veces mejor que sea hasta 100. Eso sería lo ideal solamente para tenerlo, pero lo que pasa es que algunos que pasan del 100 o llega al 110 y ya comienzan a dar tratamiento, ¿no? Y entonces una sobrecarga para la persona, comenzar a medicar muy temprano. Entonces, por eso es importante que nos acordemos de que es descriptivo y no diagnóstico. Dice, suele ser amplio, pero no incluye a todas las personas que no están enfermas. Porque por acá también pueden haber personas que tengan estos valores, pero que estén sanas y que esto ya entra en el campo a veces de los enfermos, ¿no? Que acá hasta se acuerdan en la otra curva, la otra distribución. Dice, los valores que se encuentran fuera del intervalo también pueden ser resultado de la variación debida al azar y no necesariamente porque estén enfermos. Entonces, esta es la parte más difícil. Cuando están en los extremos, en los límites del intervalo, hay que poner atención. Hay que seguir observando, pero no tenerlo como diagnóstico. Simplemente hay que monitorear a ver qué pasa, hacer nuevos controles y así sucesivamente, porque a veces para algunos valores que se deben tomar las pruebas en ayunas, la persona a veces no hace el ayuno correspondiente y puede salir alterada. Además, acuérdense que esos exámenes son de es una fotografía, ¿no? Una fotografía que de repente, cuando se vuelve a hacer el control, vuelve a cambiar. Si en varias fotografías persiste lo mismo, entonces ahí sí ya tenemos que pensar qué pasó o qué está pasando. Cuando hablamos de la validez de las mediciones, ¿a qué nos referimos? Que la validez se refiere a si la medición expresa lo que realmente queremos medir. Eso tenemos que ver, que la validez sea válida. Si voy a tener la variable peso, tendré que tratar de buscar la mejor balanza para tener el peso más exacto. Si son muchos sujetos, tendré que estarla calibrando como norma cada vez pesadas. Si quiero que sea más exacta, haré que la persona se pese 3 veces o 2 veces por 2 personas distintas y saque un promedio para que ese sea considerado como peso. Pero fíjense, todo lo que les digo, eso tiene que estar incluido en la definición de caso o como una definición operacional de las variables que entran a mi estudio. Entonces, a eso se refiere para que mis mediciones sean válidas. Dice, la validez es un atributo importante de los instrumentos de medición, incluyendo las pruebas de laboratorio. La evaluación de ese atributo es a través de la sensibilidad y especificidad que tiene el instrumento o prueba. La validez de una prueba es la capacidad que tiene para clasificar correctamente tanto a sanos como enfermos. Para esto se requiere comparar con otra prueba que se denomina prueba de oro o gol estándar. Acuérdense que en epidemiología todo es comparación, como siempre les digo, y entonces para ver esta validez se compara con una prueba de oro o gol estándar. Todas las pruebas de laboratorio tienen que pasar por esto. La determinación de la sensibilidad y especificidad de un instrumento o prueba requiere de una investigación o estudios específicos antes de ser aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que validar las pruebas. O sea, nosotros hay veces ya las usamos en el laboratorio, pero previamente esas han sido validadas, ya han sido probadas, han sido controladas
¿no? Ya con sueros específicos que han servido de parámetro para poder determinar sus características. Es decir, ha sido validado. Todo lo que usamos como instrumento tiene que ser validado antes. Y como bien dice, muchos de ellos requieren de una investigación o estudios específicos antes de ser aplicados. La prueba de oro dice es la prueba que mejor identifica y discrimina con el menor grado de error la variable que queremos determinar. Esto es bien importante. Y por definición, la prueba de oro se considera que tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Por eso también se le conoce como gol estándar. Y todas las pruebas que vamos a utilizar siempre necesitan ser comparadas con un gol estándar. Esta prueba de oro o gol estándar puede ser una biopsia, una necropsia, algo que no se equivoque en lo que estamos, en las características que estamos buscando, ¿no? Que nos dé a ciencia cierta que con esa prueba de oro digamos, esto es verde y esto es rojo, según la prueba de oro, no hay más, ¿no? Por eso dice que tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Y contra ese rojo y verde determinado por la prueba de oro, yo comparo con la nueva prueba o con lo que esté probando, cuántos va a acertar de cada uno. Y eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Acá, por ejemplo, esa sensibilidad y especificidad la evaluamos usando una tabla tetracórica. Esto ya no es novedad para ustedes porque lo hemos usado para el cálculo del riesgo relativo y del OR, ¿no? La tabla tetracórica o de 2×2. La distribución de las letras es similar. A, B, C y D, en ese orden. A, B, C y D. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Con la prueba de oro detectamos tantos enfermos y tantos sanos entran para mi estudio. Muy bien, esto lo determino con la prueba de oro. ¿Y qué pasa entonces? La nueva prueba tengo que compararla respecto a la prueba de oro. Comparo la prueba y solamente me detecta un grupo de individuos que son enfermos y positivos, ¿no? Pero la prueba de oro tenía más enfermos. Entonces, estos de aquí se convierten en falsos negativos porque no me los ha detectado la prueba. La prueba me ha detectado un número de positivos, pero dentro de positivos también hay sanos. Sin embargo, han tenido un resultado positivo. Esos se llaman falsos positivos, porque están sanos, pero así es lo que ha dado la prueba. Entonces, la prueba va a detectar positivos y negativos. Entre ellos van a haber verdaderos enfermos y positivos y verdaderos sanos y negativos, ¿no? Lo demás constituyen falsos positivos porque están en la línea de los falsos positivos y aquí los falsos negativos porque realmente son positivos, están enfermos. Entonces, fíjense ustedes, para la prueba de oro todo es vertical y para la prueba de estudio es horizontal. ¿Qué cosa es la sensibilidad y especificidad? Esas son características que tienen todas las pruebas de laboratorio y por lo tanto no dependen de la prevalencia. Eso es bien importante, no dependen de la prevalencia. Estas miden la discriminación comparada con la prueba el criterio de referencia o prueba de oro. Es la comparación que se hace con la prueba de oro. Y esto es importante recordar que la sensibilidad y especificidad no expresan la probabilidad de que el individuo de una población tenga o no tenga la enfermedad. Solamente discriminan quién es positivo y quién no es negativo. Nada más como un resultado simple. Entonces, no es afectada por la prevalencia y no es una probabilidad. Bien importante que recuerden eso. Esos son los conceptos de sensibilidad y especificidad, que son bastante parecidos en el sentido de que la sensibilidad dice capacidad de la prueba para identificar correctamente a los individuos que tienen la enfermedad o condición de interés. Los que identifica correctamente. Y la especificidad es la capacidad de la prueba para identificar correctamente a los individuos que no tienen la enfermedad o condición de interés. La sensibilidad para el que tiene y la especificidad para el que no tiene.
El otro concepto que también es aplicable dice, mide la proporción de individuos con la enfermedad y que son correctamente identificados con la prueba. Que tienen la enfermedad y que son correctamente identificados con la prueba. Y acá la proporción de individuos sanos que son correctamente identificados con la prueba. Entonces, estos son conceptos importantes que deben de manejar ustedes y saberlos. ¿Qué observaciones tenemos a la sensibilidad y especificidad? Que solamente indican el porcentaje de los que han sido correctamente clasificados. Como no es una probabilidad, no predicen el número real de individuos que serán clasificados correctamente. No va a decir tantos van a ser clasificados, no. Solamente cuando tú calculas, dices el porcentaje que ha sido correctamente clasificados. Y lo importante es que no dependen directamente de la prevalencia de la enfermedad. Entonces, eso es bien importante de recordar, ¿no? No dependen de la prevalencia. La prevalencia puede ser alta o baja, pero la prueba tiene sus mismas características y se procesa de la misma manera. Aquí está cómo se calcula la sensibilidad y la especificidad. O sea, de todos los enfermos, ¿cuántos han salido positivos con la prueba en estudio? A sobre A más C por 100. Y la especificidad de todos los sanos que me ha dado la prueba de oro, ¿cuántos ha reconocido la prueba? Que son verdaderamente negativos y sanos. Tenemos el casillero de la letra D, que es sobre B más D. Entonces, sensibilidad y especificidad es todo columnas, vertical. Y por favor, este detalle, la sensibilidad es con el casillero A, pero la especificidad no la calculen con el B no tiene nada que ver. Aquí el que es negativo y sano es la letra D. La especificidad es D sobre B más D, son alternos. El error más común que cometen los estudiantes es poner en el numerador la B cuando piden especificidad. Les estoy diciendo para que no cometan ese error, no digan me olvidé, no escuché, me dormí, porque cuando se equivocan acá malogran todo, pues el cálculo ya no sale igual. El cálculo es sencillo, pero hay que estar atentos. Entonces, sensibilidad y especificidad, pero A y el otro es con D. Acá hay un ejemplo de una tabla con la prueba de oro y la prueba en estudio, pero ya con números. Y tenemos, por ejemplo, para la sensibilidad 400 sobre 500, el casillero de A, 400 sobre 500 por 100, y para la especificidad 450 sobre 500 por 100. Entonces me sale para esta prueba una sensibilidad de 80 y una especificidad de 90. Con la prueba de oro he detectado 500 enfermos y 500 sanos, ¿no? El seleccionar esto no es ninguna prevalencia, por favor. Es como el casos y controles, ¿no? Casos y controles. Y ahí les hago la prueba, ¿no? Para que tengan la idea, no vayan a pensar que con esto van a calcular ninguna prevalencia, porque hay otra tabla que sí se calcula prevalencia, pero es cuando se hace el estudio de la población. Aquí no hay ninguna población, solamente se ha cogido 500 enfermos y 500 sanos. Hay otra cosa importante que es el valor predictivo de un instrumento. El valor predictivo calcula la probabilidad de que un determinado resultado coincida con tener o no la enfermedad o característica. ¿Qué quiere decir esto? A mí, por ejemplo, cuando me dan un resultado positivo, dice, si la prueba es positiva, yo lo que quiero saber, entonces estoy enfermo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? No me interesa que me digan que está positivo o negativo, sino estoy enferma o no estoy enferma, ¿no? Porque uno no va a hacerse ver para que le digan nomás que está positivo o negativo, sino no quiere saber si está o no enfermo. Entonces, si es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? Y si es negativo, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga la enfermedad? En ambos casos me interesa. Las medidas que responden a esas preguntas se conocen como valor predictivo y puede ser valor predictivo positivo o valor predictivo negativo. Tenemos entonces dos tipos de valores predictivos. El valor predictivo positivo es la proporción de individuos que tienen un resultado positivo
pero que tienen la característica, en este caso la enfermedad, ¿no? Estamos hablando de enfermedad, que tiene la característica. Y el negativo es la proporción de individuos con un resultado negativo que no tiene la característica. La característica o condición medida con la prueba de oro. Ojo que todo esto es comparado con la prueba de oro, ¿no? Vamos a ver el ejemplo acá seguro. ¿Cómo se calcula? A sobre A más B por 100 y el negativo D sobre C más D por 100. Aquí en la tabla lo vamos a ver mejor. Miren, mientras que acá era la sensibilidad y especificidad, el valor predictivo positivo y negativo se calculan en las filas A y B y C con D. ¿Por qué? Porque es de todos los positivos cuántos están enfermos y de todos los negativos cuántos están sanos. O sea, usamos los mismos casilleros que para sensibilidad y especificidad, pero sobre los totales efectuados con la prueba. Entonces, esto es lo que se calcula en ese lado para los valores predictivo positivo y negativo. Estos sí son probabilidades. Aquí está cómo calculamos. Entonces, con la misma tabla, tenemos A sobre A más B, sería 400 sobre 450, y el otro sería 450 sobre 550. El valor predictivo positivo es de 89 y el negativo es de 82. Pero acá hay una cosa importante. Muchas veces este valor predictivo es importante y se trabaja en poblaciones. Entonces, cuando se trabaja en una población, es importante que lo calculemos con el teorema de Bayes. ¿Por qué es importante? Porque si hablamos de población, tenemos que hacer ¿qué cosa? Tomar en cuenta la prevalencia a la población en la cual se está aplicando la prueba. Entonces acá dice, a diferencia de la sensibilidad y especificidad, el valor predictivo sí está influenciado por la prevalencia. Este aumenta o disminuye cuando la prevalencia varía. Por esta razón se recomienda estimar el valor predictivo con el teorema de Bayes, que maneja la probabilidad condicional y que tome en cuenta tanto la sensibilidad, la especificidad como la prevalencia de la enfermedad o condición en la población que se va a usar. Esta es la fórmula del teorema de Bayes para el cálculo del valor predictivo positivo y negativo. Aquí está lo que implica cada uno. Como estos son porcentajes, entonces 1 menos la sensibilidad, o sea, 100 menos 80, supongamos, es el complemento de la sensibilidad, el otro de la especificidad y el otro de la prevalencia. Las tres medidas: sensibilidad, prevalencia y especificidad y su complemento. Acá vamos a ver en un ejercicio cómo se calcula. Se trata de un estudio de enfermedad coronaria que usa una prueba de clínica como criterio diagnóstico y se trata de conocer la validación de la prueba de tolerancia al ejercicio. Aquí básicamente con estas cifras ya nos damos cuenta, ¿no? Que de una población de 1.465 salió 1.023, ¿no? Tolerancia al ejercicio. Entonces, acá tenemos la sensibilidad, calculamos la sensibilidad 815 entre 1.023, la especificidad 327 entre 442 y la prevalencia, el número de casos de enfermedad coronaria presente, dice, sobre el total, o sea, la prevalencia 1.023 sobre 1.465. Ya tenemos las tres medidas acá y simplemente reemplazamos en la fórmula. Sensibilidad 80, prevalencia 70, el complemento de la especificidad, o sea, 100 menos 74, reemplazamos todos los valores y nos da que el valor predictivo positivo es 88 y el negativo 61. Acá vemos que la prevalencia es un poquito alta porque miren, son 1.023 de 1.465. Entonces, como la prevalencia es alta, el valor predictivo positivo es más alto que el negativo, porque la prevalencia afecta a los valores predictivos.
Acá hay un ejemplo bien interesante sobre la fosfatasa prostática para determinar el cáncer de próstata. La prueba esta tiene sensibilidad de 70% y especificidad de 90%. Y fíjense cómo varía el valor predictivo positivo de acuerdo a la prevalencia. Esta prueba, cuando se aplica a la población general, tiene por prevalencia 35, la prevalencia del cáncer de próstata es 35 en 100.000. Y en esta población general el valor predictivo positivo de esta prueba es 0.4. La misma prueba de 70% y 90% de especificidad se aplica en hombres de 75 años a más, en donde la prevalencia es de 500 por 100.000. El valor predictivo positivo se incrementa a 5.6%. Si esta prueba con las mismas características, 70 y 90% de especificidad, se aplica en pacientes con nódulo prostático sospechoso, ya no solamente mayores de 75, sino que tienen un nódulo, ahí la prevalencia de cáncer es 50.000 por 100.000 habitantes, casi la mitad de todos los que tienen ese nódulo sospechosos son cáncer. Entonces ahí, cuando aumenta el valor predictivo, se incrementa un 93%. O sea, donde la prevalencia es más elevada, el valor predictivo positivo se incrementa. Conclusión, cuando la prevalencia aumenta, el valor predictivo positivo aumenta y el negativo disminuye. Cuando la prevalencia disminuye, el valor predictivo positivo disminuye y el negativo aumenta. Como que son medios complementarios estos, ¿no? Entonces, la prevalencia es directamente con el valor predictivo positivo. Aumenta la prevalencia, aumenta el valor predictivo positivo. El tamizaje. El tamizaje hemos dicho que se utiliza más para las poblaciones. Por ejemplo, dice la organización, ¿cuál es el concepto de tamizaje para la Organización Mundial de la Salud? Dice, el tamizaje es el uso de una prueba sencilla en una población saludable para identificar a aquellos individuos que tienen alguna patología pero que todavía no presentan síntomas. Entonces, fíjense ustedes, en individuos que no tienen síntomas, ahí es donde aplicamos este tipo de pruebas, ¿no? Es un sistema de identificación de probables casos de un daño en una población mediante la aplicación de pruebas o procedimientos rápidos. Y permite distinguir a las personas que tienen mayor probabilidad de tener el daño sin llegar a hacer una prueba diagnóstica. Se aplica a personas aparentemente sanas. Esto se acuerdan ustedes que en los niveles de prevención lo usamos para hacer el diagnóstico precoz, ¿no? Diagnóstico y tratamiento precoz. Entonces nos interesa diagnosticar rápido para que la persona no se deteriore mucho, ¿no? Y esto, por ejemplo, eso se aplica a las poblaciones. Y es, por ejemplo, ustedes han visto que a veces Salud pone sus carpitas y se ponen a tomar la presión arterial, ¿no? Hay veces en el mercado, hay veces en los moles, ¿no? En el mall donde hay bastante gente, les invitan a tomarse la presión o hay veces también les hacen el control de la glucosa, ¿no? Con su gotita de sangre. Entonces, es importante para poder detectar a tiempo y por eso se hacen en personas aparentemente sanas, que no tienen nada, pero cuando les hace una pruebita, inmediatamente se detecta algo que no está bien. Acá, por ejemplo, en la época de COVID veíamos cómo las personas, por ejemplo, los que trabajaban en los mercados, les hacían el tamizaje a todos para que, a ver cuántos estaban positivos o no. Hay algunos criterios que se utilizan para la aplicación de los tamizajes, ¿no? Primero, que el daño debe ser un problema importante de salud pública, que la historia natural de la enfermedad debe estar claramente establecida, que la enfermedad tenga una prevalencia elevada, que haya criterios bien establecidos para el diagnóstico, que el tratamiento efectuado en fase subclínica debe mejorar el pronóstico y que haya una prueba válida para utilizar. Entonces, esos son los criterios más importantes para la aplicación de los tamizajes. Imagínense ustedes si todavía se detecta antes de que aparezca mucha sintomatología, entonces esto va a mejorar el pronóstico, ¿no?
esa cuestión de la medición de la presión arterial la hacen porque la hipertensión es un problema de salud pública, hay una prevalencia elevada, ahora casi todos son hipertensos. Muy pocas son las personas que no son hipertensas, la mayor parte. Si ustedes se ponen a explorar en su entorno, van a darse cuenta que hay muchas personas que son hipertensas, ¿no? Que el tío, que el abuelito, que la tía, o sea, un gran grueso de la familia, todos están con problema de hipertensión o diabetes. Muchas veces para hacer el tamizaje es importante la combinación de pruebas, ¿no? Por ejemplo, ¿esto por qué se hace? Porque en la práctica, cuando se hace el tamizaje, muchas pruebas no son lo suficientemente sensibles o específicas, ¿no? Y no son tan buenas entonces para usarlas para un determinado daño o enfermedad. Entonces, en esos casos se hace necesario la combinación de estas pruebas para aumentar ya sea la sensibilidad o la especificidad en forma conjunta. ¿Qué situaciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, la combinación en serie. ¿Cuándo usamos la combinación en serie? Una prueba tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad. Entonces, es posible utilizar en la población por su bajo costo. Pero existe otra prueba de alta especificidad para ese daño, pero que es muy costosa para utilizarla en forma masiva. No se pueden utilizar las dos a la vez porque sale muy caro. Entonces, si la de sensibilidad es más baja, ¿qué hacemos? Utilizamos la prueba de alta sensibilidad para toda la población y aquellos casos que han salido positivos, entonces se pasan a tomarse la segunda prueba y así se descartan todos los falsos positivos, porque la prueba es bastante específica. De esa manera se abaratan los costos, porque no tenemos que hacer a toda la población a dos pruebas, sino solamente al grupo que salió positivo. Y como tiene alta sensibilidad, no se nos va a escapar ninguno que tenga algún rasgo de positividad. ¿Cómo se interpreta? Si la primera prueba sale negativa, el resultado definitivo es negativo. Pero si la primera prueba sale positivo, se utiliza la segunda prueba, ¿no? La confirmatoria, la que es para la especificidad. Y si esta sale positivo o negativo, ese será el resultado final, la que se obtenga con la prueba de alta especificidad. Porque ya la sensibilidad la pasaron, ¿no es cierto? Entonces ya nomás queda aplicar la prueba específica y de ahí quedarán pues todos los falsos positivos. También hay otra combinación que es la combinación en paralelo. La combinación en paralelo se utiliza cuando no existe una prueba que tenga alta sensibilidad. Entonces hay que combinarla con otra igualmente sensible para captar la otra parte de la población que no pudo captar la primera prueba. Entonces se realiza en la misma población las dos pruebas, de ahí el nombre de paralelo, y de esa manera se aumenta la sensibilidad. ¿Cómo se interpreta? Si la primera salió positiva, el resultado final es que es positivo. Y si la primera sale negativa, se realiza la segunda prueba y si sale positivo, se considera positivo finalmente, ¿no? Y si sale negativo, ya quedó negativo. Si las pruebas tienen una especificidad baja, cualquiera de las dos que salga positiva se puede combinar en serie con una prueba altamente específica, ¿no? Entonces nos pasaríamos a la situación de combinación en serie, ¿no? Que decía que cuando era positiva, había después que pasarla por la que tenía alta especificidad para poder tener el resultado con más exactitud. Entonces, pero esto cuando se hacen los tamizajes en las poblaciones. Creo que esta es la última, no sé si hay preguntas. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, lo que les quería comentar era de que la próxima semana nosotros teníamos la presentación de un seminario, pero hay varios grupos que no han avanzado mucho en el seminario, están atrasados y no habría un tiempo para comenzar a organizar la presentación del seminario. Así es que esas horas de teoría no se van a tomar y lo que van a hacer es que he mandado una comunicación